Muy buenas noches, bienvenidos a Semanario, sábado con veda electoral en la Argentina, momento de reflexión. Por eso no vamos a hablar de política en este programa, sino que vamos a aprovechar para tomarnos con tiempo, como habitualmente lo hacemos en la pantalla de Telefe Córdoba, con la conducción de Cruz Gómez Paz, para hablar de temas que nos interesan a los argentinos. Bueno, se celebró hace tan solo 8 días atrás el Día de la Tradición y vamos a hacer un viaje en el tiempo con Tito Dómina, escritor, historiador, para recordar nuestras raíces. Y además, una entrevista imperdible con un orgullo argentino. Pero no les quiero anticipar más nada. Momento de darles la bienvenida nuevamente a Semanario. Otro sábado en el cual rige la veda electoral en Córdoba, quinta elección a lo largo del año, quinta oportunidad que los cordobeses vamos a ir a las urnas. Es por eso que no vamos a repasar lo que ha ocurrido en la semana, lo haremos la semana próxima, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo, seguramente a la infancia, para recordar el Día de la Tradición, que se celebra en las escuelas, que lo enseñan los docentes, pero que tal vez no tenemos claro, ¿no?, el verdadero significado, sobre todo quienes vivimos en ciudades muy pobladas. Creo que en los pueblos, en el interior, se vive aún de una manera muy, pero muy especial. Y tenemos el lujo de recibir de manera virtual a Tito Dómina, escritor, historiador, para que juntos hagamos ese viaje a lo largo del tiempo hacia nuestras raíces. Tito, un placer sumarte a Semanario en esta edición. Buenas noches. Buenas noches, gracias Mateo, y qué bueno que en este tiempo de veda, de reflexión electoral, Semanario haya decidido evocar esta efeméride tan cara a los argentinos, el Día de la Tradición. Porque como vos bien lo dijiste, sos mucho más joven naturalmente, pero un veterano como yo te puede confirmar, y muchos los baby boomers que nos están viendo, que era fuerte, era una fecha fuerte, sí. Porque recrea las cosas nuestras, evoca el sentido nacional y nada menos tiene que ver, Mateo, con el Martín Fierro. No podían errarle para declarar el Día de la Tradición otro día que no tenga que ver con esa obra cumbre de la literatura nacional que es el Martín Fierro. ¿Y por qué te digo esto? Porque se eligió el 10 de noviembre, hace 8 días, claro, de cada año, porque en 1834, ese día nació José Rafael Hernández, el autor del Martín Fierro. Bueno, Tito, volvemos al aula entonces. Contanos un poco, ¿qué significa el Martín Fierro y por qué José Hernández decide escribir con, bueno, todas las particularidades, ¿no? Y una vigencia que no pierde nunca esta escritura tan importante para nuestra tradición, justamente. Sí, es tal cual, porque exagerando, algún oyente televidente va a decir, bueno, no es, pero para mí es una especie del Quijote de la Mancha nuestro, del Martín Fierro, porque es un personaje mitológico, de ficción, como lo fue el Quijote, pero que refleja y retrata una época, y bueno, y se lo tiene a José Hernández como un excelente poeta, que de hecho lo fue, periodista también, como ustedes, pero fue mucho más que eso. En realidad estuvo muy involucrado José Hernández, que no vivió tantos años, apenas 51, porque él va a morir en 1886, pero una vida muy activa, muy intensa, y él en ese transcurso de su vida fue un poco de todo. Mirá, Mateo venía de buena familia, estamos hablando de 1834, la época de Juan Manuel de Rosas, donde esa élite la podía pasar muy bien.
Sin embargo, él se involucró en las cuestiones de su tiempo, va a ser un activo protagonista en esa grieta de unitarios y federales del lado federal, bancó a muerte, digamos, todo lo que fue esa experiencia de la llamada Confederación Argentina, entre 1853, la sanción de la Constitución, y 1861, la batalla de Pavón, y después, pese a esa defección de Urquiza, Hernández sigue remando a favor del federalismo que estaba en derrota. Fueron cayendo uno a uno todos sus referentes. Eso lo lleva al exilio, escribe notas encendidas en la prensa de su tiempo en contra del unitarismo, en ese momento encarnado por Bartolomé Mitre, el primer presidente de esta etapa que se inicia en 1862 hasta el 68. Él es un duro opositor de Mitre, tanto que tiene que irse al exilio. Y para abreviar esto, cuando vuelve, en 1872, en el Hotel Argentino, había estado recluido en Brasil, en varios lugares, pero terminó en Brasil, vuelve y escribe ahí, le da vida, casi en la clandestinidad, Mateo, al Martín Fierro. Entonces, que se publica con gran éxito ese año. Entonces, uno ahí empieza a entender por qué el discurso de ese gaucho que él elige como personaje, que es un discurso de rebelión, de rebeldía, de frente al avasallamiento del avance inexorable de la civilización, de la modernidad. Entonces esa primera parte, porque recordemos, Mateo, vos cortame cuando quieras, yo voy planteando cómo fue el Martín Fierro. No, es fantástico, ¿eh? Yo realmente disfruto, Tito, lo que vos estás diciendo, porque es la parte no conocida, ¿no? Como vos decías, desde el exilio y con gran suceso. Es realmente una obra maestra que en el momento tuvo esa repercusión y llega hasta nuestro tiempo con una vigencia, como hablábamos en el arranque. Pero te quiero consultar por lo que vos marcabas de ese gaucho, ¿no? Que realmente vos has leído tanto, no vas a poder hacer ese viaje en el tiempo de la creación o de la visualización que hoy tenemos, no sé, los más chicos, como hoy se lo enseñan en la escuela, de ese gaucho trabajador, con una sapiencia única y con una picardía que solo él sabe reflejar, como es en este libro. Cuentapropista, diríamos, Mateo, porque él vivía de su trabajo, vivía con su familia en el rancho, hoy sería monotributista posiblemente, un hombre de costumbres muy austeras, que lo que juntaba y recolectaba lo cambiaba en la pulpería por el tabaco, por alguna cosita. Ese era el gaucho argentino, en esa soledad inmensa de la Pampa. No se me pierdan, estamos hablando de los años 1870, 1880, esas décadas donde todo estaba por hacerse, donde nacía la Argentina moderna, empezaban a llegar los inmigrantes. Entonces hay que imaginarlo a este gaucho con una colilla en los labios, mirando ese atardecer en esa pampa que no termina, infinita. Bueno, a él le cambia la vida, el modo político de gestión de autoridad de ese tiempo, porque lo llevan a la frontera. La frontera era la línea de los fuertes con los pueblos indígenas que habitaban más allá del llamado desierto, que no era tal, pierde a su familia y se convierte en un paria. Este es un poco el grito de rebeldía que José Hernández pone en boca del Martín Fierro. Y yo les trataba de reseñar así, muy sucintamente antes, quién era José Hernández y por qué estaba metido en la política de su tiempo, para entender que el discurso de Martín Fierro, lo que él le hace decir a ese gaucho, es lo que él quisiera decir, y de hecho lo dice en otro lenguaje, porque el poema es excelente. Tanto es así, Mateo, que el nivel de calidad que va a tener el Martín Fierro es insuperable. Tanto es así que hay una polémica posterior, fíjate vos, entre dos plumas insignes argentinas, de Leopoldo Lugones y de Jorge Luis Borges, alrededor de eso, ¿no? De la calidad artística, poética, literaria del Martín Fierro. Pero volvamos al Martín Fierro, tiene dos partes, Mateo. Una primera parte que es esa, la parte dura, diría yo,
donde este gaucho trabajador, como decíamos, termina perdiéndolo todo, y alejado de todo, y excluido de todo. Y una segunda parte, que la va a publicar José Hernández 7 años después, en 1779. Fíjate que hay una diferencia importante donde en la Argentina pasó de todo. Ya se empezó a normalizar y estabilizar la política, ya el país cambió de la mano de los inmigrantes, del tendido de ferrocarril, de la apropiación del llamado desierto, de los campos, de las tareas rurales, cambió todo. Y José Hernández leyó esto con mucha claridad y lucidez. Entonces la segunda parte es extraordinaria y tiene otro mensaje, que ya no es el mensaje de dureza y de reclamo de la primera parte, sino de, yo diría, esperanzador. Fíjate, Mateo, que en la segunda parte, La Vuelta de Martín Fierro se llama, para quienes quieran revisar la biblioteca y encontrarlo, es maravilloso. Ahí lo mete, por ejemplo, al viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha, y hace un contrapunto José Hernández entre la visión taimada de Vizcacha con el discurso virtuoso de Martín Fierro a sus hijos. Ahí vienen entonces los dichos del viejo Vizcacha, vos te vas a acordar y a los televidentes le van a sonar en el acto: el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Estas son las frases tradicionales de hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre hay que tener palenque han de rascarse. Un viejo ladino, que Hernández lo mete adrede, porque existía ese tipo de personaje, para hacer un contrapunto con los consejos virtuosos de Martín Fierro a sus hijos, porque hay un reencuentro de aquellos hijos que él pierde o deja de tener contacto cuando parte a la nada, con la recuperación, y ahí le da los consejos, empezando por aquello: un padre que da consejos más que padre es un amigo. Eso es extraordinario. Y bueno, lo que repetimos como loro, muchas veces sin querer o sin saber, que es de José Hernández: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Mirá si tiene vigencia eso, Mateo. Lo escribí hace 150 años y no vence. Es como un antibiótico, eso que uno tiene en el botiquín, pero que tiene fecha. Este no, este clavátelo porque no tiene vencimiento. Es una enseñanza maravillosa de las tantas que deja esa obra magnífica, extraordinaria, que es Martín Fierro. Espectacular, espectacular resumen, Tito. Yo decía vigencia en el arranque y me encantó tu frase de que no vence. Realmente es una sabiduría que se mantiene vigente justamente por eso, porque no vence. Y por eso está bueno, Mateo, que se siga manteniendo esta fecha. Porque aunque sea recordar así 2 palabras de José Hernández, pero las tradiciones, vos viste que antes, supongo que se sigue haciendo, yo lo veo por ahí con los chicos, con mis nietos que lo siguen, vistiendo de gauchos y a las minas de chinita, y se bailan un pericón, y está muy lindo todo eso, porque eso es la esencia de aquella Argentina que naturalmente después cambió, naturalmente vinieron los inmigrantes de todas partes del mundo, hubo acá una fusión, un reseteo de esa Argentina que es la que tenemos hoy. Pero eso no nos debe hacer olvidar de las raíces, no perdamos la noción de nuestras raíces. Tito, muchísimas gracias por tomar el Mirá, tiempo. te saluda, Mateo, mirá quién te saluda. A este lo tengo en mi escritorio, mirá, feliz día. Ese Mateo, cotiza en bolsa, Tito. ¿De Mirá dónde? ¿Cómo llegó a tus manos? Esta maravilla, tallada por un artista santiagueño, cuando tuve algún tiempo trabajando en esa queridísima provincia, mirá, es quebracho eso, del más duro, de la mejor madera. Y el tipo me lo obsequió, sinceramente, lo tengo a mi lado porque para mí es una joya. Qué reliquia. Te digo que el clima que se ha generado acá en el estudio, con todos los camarógrafos asintiendo, llevándonos a nuestra infancia, lo has logrado vos, Tito. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que los hermanos sean unidos. Gracias, Tito. Bueno, hablando de tradición, es un clásico ya encontrar argentinos que triunfan en el mundo, en esta década y en décadas anteriores. Les vamos a presentar ahora la historia de Pablo Borboroglu,
con un trabajo impresionante por el cual ha sido reconocido con el Indianapolis Prize por su trabajo con pingüinos en la Patagonia. ¿Por qué decidiste dedicarte a la protección de los pingüinos? La persona que me conectó con la naturaleza fue mi abuela Melania. Mi abuelo era griego, hace 100 años vino a Patagonia y mi abuela solía visitar a los pingüinos. Y ella como que disfrutaba estas visitas. Y cuando yo era muy chico, ella me contaba estas historias de cómo los adultos iban al mar y volvían y alimentaban los pichones o cómo los defendían de predadores. Y una cosa llevó a la otra y bueno, finalmente cuando me encontré rodeado de tantos pingüinos por primera vez, yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahí empecé biología en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, sede Trelew, y después me mudé a Madryn por la conexión con el tema marino. El pingüino es fantástico porque la gente tiene una conexión natural emocional con los pingüinos. Entonces es la herramienta perfecta para conectar con esas emociones. Porque yo como científico les puedo llenar a la gente de un montón de datos científicos, pero eso no va a cambiar la conducta, bueno, llega a la emoción. El pingüino llega al alma de la gente y la gente cambia la conducta para poder beneficiar al pingüino y a muchísimas otras especies que no son tan carismáticas o que quizá no conocemos. Porque me gusta, porque creo que es la misión en mi vida y transmito toda la pasión en eso. O sea, no, es mi hobby, me encanta. Obviamente tiene muchos momentos difíciles y cansadores, pero yo creo que en esta vida es lo que mejor sé hacer. Y creo que beneficiar a los pingüinos es como el legado que yo puedo dejar para el planeta y a los océanos. Cuando uno trabaja en conservación, no trabajas para tu país, trabajas para el planeta. La conservación no tiene límites y eso es lo que se valora. Trabajar en conservación muchos uno trabaja en aislamiento también. O te enfrentas a sectores privados poderosos, o hay conservacionistas que están lidiando con mafias. En los últimos 10 años, 1.700 conservacionistas fueron asesinados por trabajar y defender sus causas. O sea que no es tampoco un trabajo tan fácil, ni que es un hippie relajado que toma mate y mira pajaritos, ¿no? Porque vos estás defendiendo los intereses de tu especie o de tus ambientes. Pablo, ¿recibiste el Premio Nobel de la conservación de pingüinos en el mundo? La verdad que es un honor haber recibido este reconocimiento, que bueno, es una competencia a nivel mundial, ¿no? Y competir con colegas que yo admiro profundamente, ¿no? Y que admiro y respeto, la verdad que es algo que nos llena de orgullo porque es el fruto de tantos años, ¿no? Yo hace 35 años que trabajo con pingüinos y en conservación de pingüinos y en conservación oceánica también. Hubo un primer jurado de 10 personas que de 60 nominados eligieron los 6 finalistas. ¿Cómo fue ese llamado en que te dijeron sos el ganador? Bueno, recibo un llamado por teléfono pensando que necesitaban, no sé, algún tipo de documentación nueva. Y no, me anunciaron de que yo era el ganador y yo no podía, ¿viste? ¿Está pasando esto? ¿Viste? Cuando decís, ¿esto está pasando? I get the great honor to introduce the winner of the 2023 Indianapolis Prize, Poppy, Dr. Pablo Borboglou. Thank you very much. Bueno, qué linda historia, realmente un orgullo. Argentino en este semanario especial en Veda, recordando la tradición, recordando nuestras raíces. Momento ahora de hacer una breve pausa, ya venimos. Say,